Entonces, esta antigüedad en la orden se mide precisamente en términos no de la fecha en la que el monje o la monja se ordena, sino en cuanto a los retiros de lluvias que se cumplan, ¿no? Esa es la medida de los años que lleva de antigüedad un bhikkhu o una bhikkhuni, ¿no? Y entonces el retiro de las lluvias marca el inicio de la cuenta digamos, de la antigüedad para todos los miembros del Sangha, ¿no? Entonces, por eso es muy importante este día. Típicamente, el retiro de las lluvias empieza ya sea en el mes de junio o en el de julio, en la luna llena, ¿sí? Y en el Vinaya hay una cláusula que permite que monjes y monjas ingresen al retiro de la lluvia, digamos, un mes después. Pueden solicitar entrar en desfase por cuestiones ya sea de salud o cuestiones sobre todo de compromisos de enseñanza. Entonces, si el bhikkhu o bhikkhuni tiene compromisos de enseñanza y no puede llegar al lugar en donde se ha acordado a llevar el retiro de las lluvias, está permitido que entre en desfase eh, por un mes. Entonces, esto es una cosa interesante porque a lo mejor ustedes puedan notar que algún bhikkhu o bhikkhuni sigue todavía en reclusión después de que ya terminó el retiro de las lluvias, es que muchas veces entran en desfase, ¿no? Entonces, nada más una nota. Entonces, pues para nosotros los budistas es un día de celebración y bueno, felicidades a todos. Eh, Bien, otra cosa, bueno, supuestamente íbamos a hacer preguntas y respuestas, pero quiero cubrir entre estas cosas que considero importantes. Otra cosa que quería yo anunciar, a ver, aquí hay algo en el chat. Ah, unas buenas noches, gracias. De Moni. Ay, perdón. Bueno, una cosa que considero muy importante de anunciar, porque es algo de lo cual me percaté muy recientemente, es la buena noticia de que ya todo el mundo ya tiene disponible ahora sí toda la traducción de todo el Tipítaka con los comentarios y casi todos los comentarios al español. Y este trabajo ha sido producido por un sitio web que se llama Open Tipitaka. Voy a escribirlo aquí en el chat para que lo revisen cuando tengan tiempo. Punto, org. Y en este sitio, eh, como les digo, finalmente ese era un sueño dorado que parecía difícil de poder ser alcanzado todavía hace unos meses. Muchos de nosotros pensábamos que se tendría que hacer todavía una labor titánica para hacer las traducciones directas del Pali. Y ahora, gracias a la inteligencia artificial, este grupo lo ha logrado. Es un grupo que otra cuestión interesante es que no es un grupo encabezado por laicos, es un grupo encabezado por bhikkhus y dos asociaciones, dos centros muy importantes de estudio y prácticas que son la Real Universidad Pali Theravada Maha Vajiralongkorn en Tailandia y el Centro de Meditación Paauk Tauya en Birmania. Y digamos, los monásticos que están a la cabeza del proyecto son el venerable Kumara Vivamsa Sayadaw y los venerables Sunanda y Ariya Vamsa. Entonces, ellos han sido, digamos, la punta de lanza en cuanto a la organización del proyecto y son los que lo mantienen funcionando, ¿no? El venerable Sunanda se encarga de la respuesta a toda clase de preguntas y demás.
El venerable Aryavanza se dedica a la cuestión técnica del sitio web y lo que es, además de la importancia y de lo fabuloso que es tener ahora a la mano cualquier parte del canon Pali en español, es que también este sitio web ofrece la facilidad de tener lecturas en audio. Es decir, selecciona el texto, pone el cursor y tiene un dispositivo que hace que lea en español. Todo el texto, ¿no? Entonces, esa es una cosa increíble, ¿no? Fabulosa. Y no sé si lo mencioné, pero no solo han traducido el Tipitaka al español, sino al inglés, al alemán, al francés. O sea, tienen muchísimos idiomas en los que ya se ha completado esta traducción. Entonces, este es realmente un hito, es una cosa histórica en la historia del budismo. Entonces, por eso quería hacer mucho énfasis hoy en día, dando esta noticia, porque realmente es algo casi inconcebible, ¿no? También el sitio web cuenta con un diccionario, por decirlo así, combinado, es una suma de diccionarios, entonces también está a la mano para que uno lo pueda utilizar. Y también tiene lo más importante de todo, considero yo, es que provee la facilidad a través de una función de corrección en la que una corrección interactiva, es decir, uno puede ir a un párrafo determinado, leerlo si uno piensa que hay algún vocablo, alguna frase, alguna parte que deba ser corregida, uno mismo puede hacer la corrección ahí mismo y enviarla al sitio web. Entonces ellos reciben la corrección y tienen ya un comité que dictamina si tal corrección es aceptable o no es aceptable, por ejemplo. Entonces, imagínense ustedes el poder de esto, ¿no? No es solamente el hecho asombroso de que la inteligencia artificial haya traducido todo. Aquí lo que tiene un gran mérito es que ellos han tomado en cuenta el hecho de que las traducciones con inteligencia artificial no son 100% fiables de ninguna manera. Ellos lo saben muy bien. Y también saben que hay personas en el mundo que son estudiosos, que son conocedores del Pali o que son también conocedores del Dhamma, o que son conocedores de una lengua particular, y todos ellos potencialmente pueden contribuir a mejorar estos textos, ¿no? Entonces, si una persona sabe Pali, puede identificar un vocablo que no está traducido correctamente, por ejemplo, o si una persona sabe Dhamma, también lo mismo puede dar sugerencias, estas son aceptadas, son procesadas y en muchos casos van a ser integradas al texto. Entonces, ¿cuál es el resultado de poder hacer esto en forma interactiva? Es que ese corpus de texto tan gigantesco que es el Tipitaka, con comentarios y subcomentarios, poco a poco, a medida que pase el tiempo, va a ir mejorando y mejorando y mejorando gradualmente. Es decir, no es un corpus estático, es un corpus dinámico y en el que muchos de nosotros podemos, con lo mucho o poco que sepamos, si sabemos un poco y podemos detectar, por ejemplo, una falta de ortografía o una falta de sintaxis, por ejemplo, uno puede ayudar y mejorar las traducciones que tienen, ¿no? Entonces, ese es un aspecto tremendamente importante, podríamos decir que muy democrático, por decirlo así, por llamarlo así, no que el budismo sea democrático de ninguna manera, ¿no? Casi todo lo contrario, porque habíamos dicho al inicio que la deferencia se rinde en base a la antigüedad. Entonces, no es en base ni al conocimiento, ni al grado de iluminación, ni nada de eso, es meramente antigüedad. Entonces, los demócratas podrían pensar que eso es totalmente antidemocrático, pero obviamente el sistema ha funcionado por más de 2500 años, ¿no? Pero de regreso al sitio web, ¿no? Efectivamente es un método muy democrático porque todo mundo puede participar. Que nos hagan caso o no ya depende
comité de revisión, ¿no? Pero yo ya verifiqué, o sea, he tenido un par de comunicaciones con ellos y efectivamente sí hacen caso, o sea, realmente toman en cuenta las sugerencias y muchas veces contestan a la persona comentando las propuestas, ¿no? Que se hacen, ¿no? Es decir, el mecanismo es, uno puede hacer la sugerencia sobre la página web, sobre el fragmento que uno escoja, enviar la sugerencia y entonces también uno puede simultáneamente enviar un correo electrónico comentando, digamos que uno ha enviado la sugerencia y puede uno dar un poco más de detalles acerca de la justificación, por ejemplo, para dar esa sugerencia, por ejemplo. Entonces es una doble vía de contacto para ser más efectivo, ¿no? En cuanto a las correcciones. Entonces, pues es una cosa, realmente yo estoy muy entusiasmado porque, o sea, por, por décadas siempre he pensado que ¿cómo es posible que en esta época moderna, en pleno siglo XXI, no exista, no exista una traducción del Tipítaka al español, ¿no? Era algo así casi vergonzoso, ¿no? Entonces, bueno. Esta situación ha terminado porque, como saben ustedes, el impulso que da la inteligencia artificial en nuestros tiempos es brutal para el progreso en muchas áreas. Digo, esta es una de las áreas que, digamos, se ha beneficiado por eso, aunque no necesariamente es beneficio en otras áreas, ¿no? Como ustedes lo saben muy bien, ¿no? Pero por lo menos en lo que concierne a la traducción del Tipitaka Pali, esto ha sido un verdadero éxito y repito, la traducción ahorita no es perfecta, necesita muchas correcciones, pero lo afortunado es que existe la vía para poder contribuir con esas correcciones y a medida que mientras más pasa el tiempo, esto se va perfeccionando más automáticamente, ¿no? Entonces es una cosa realmente muy alentadora, da lugar a mucha felicidad. Entonces, eso es lo que quería yo compartir con ustedes. No sé si tengan algún comentario o pregunta. Miguel, Sí, Miguel, coincido contigo. Si recordás hace poco, no sé si hará 2 meses o 3 en este mismo año, vos dijiste, en algún momento la inteligencia artificial va a permitir traducir todo el tipitaka. Y pasó poco tiempo, ¿no? sí, A- tres a- meses, una cosa así. Además con los crecimientos de escalón que está haciendo la inteligencia artificial, ¿no? O sea, ya no hay que esperar un año o 2 años para tener nuevas versiones. Aparece una versión tras otra en, no sé, en poco tiempo, en semanas. Así es. Así que, bueno, sí, es como decir, es para alegrarse. Yo estuve mirando algunos comentarios de algún suta que siempre quería decir, me gustaría entender un poco más el mensaje de Buda en este sutta y realmente me sorprendí porque dice cosas que nunca había escuchado, ¿no? Así que Sí, muy, de muy hecho, interesante. es que realmente, vamos a ponerlo de esta forma. La forma en la que yo lo visualizaba es que, por ejemplo, ok, tenemos los sutas, pues, en inglés por lo menos, una buena parte en español, y bueno, son digamos que la vía de entrada al Dhamma para la mayoría de las personas, ¿no? Pero detrás de cada suta hay un comentario y hay un subcomentario. Y realmente entonces, en cuanto al volumen de conocimiento y de texto, los sutas son como la punta del iceberg y la grandísima masa que está por debajo del agua son el acervo de comentarios y subcomentarios. Y como dice Miguel, acertadamente, uno entra en los comentarios cuando se interesa uno en un sutta particular y empieza uno a descubrir un mundo muy amplio, sobre todo mucho en términos de definiciones porque los comentarios y subcomentarios proveen las herramientas definitorias de los términos que se utilizan en los sutas. Entonces ya no tiene uno que estar adivinando cuál es el significado o qué quiso decir esta frase o este vocablo, ¿no? Uno ya tiene esa información en los comentarios y subcomentarios. Y no solamente es los aspectos definitorios,
si hay otros aspectos de la misma, digamos, técnica que utilizaba el Buda, didáctica. Ustedes saben muy bien que el Buda, eh, una de sus técnicas didácticas principales era la del uso del símil. Y por ejemplo, si ustedes toman el Majjhima Nikaya, por ejemplo, es una colección de sutas que está llena de símiles increíbles. Y como dice él, muchas veces una persona sabia puede entender las cosas mejor a través de un símil. Y entonces da el símil. Y entonces, si bien el Majjhima Nikaya está plagado de símiles, cuando ustedes empiezan a adentrarse en los comentarios y en los subcomentarios, van a encontrar unas joyas de símiles que van a decir, bueno, esto está fabuloso, ¿no? Fabuloso. Por ejemplo, el primer que se me viene a la mente que vi en un comentario, no recuerdo cuál, pero sí me recuerdo el símil, es precisamente el acoplamiento entre Samatha y Vipassana. El símil en el comentario dice que Vipassana es como una barca muy bien construida, sí, una barca muy buena, pero esa barca está situada en tierra y está situada en tierra y está a distancia del agua, ¿no? Del cuerpo de agua en el cual se va a utilizar esa barca, ¿no? Es un cuerpo de agua muy grande, ya sea un lago, no recuerdo si era lago o mar, y entonces Vipassana está representado por esta barca y entonces Samatha es, es meramente un carruaje. Entonces, Sámata es el carruaje que si uno sube esa barca al carruaje, entonces uno la sube y uno empuja ese carruaje con toda la dificultad que pudiera haber, si ustedes quieren, pero finalmente a través del carruaje puede situar y posar la barca justo a la orilla de ese lago o de esa masa acuosa y entonces esa barca ya puede viajar al otro lado, ¿sí? Es decir, el lado de la liberación, ¿no? El lado próximo es el lado de Samsara y uno cruza la masa de agua para llegar al Nirvana, ¿no? Entonces, esa es toda la simbología. Pero el símil se me hizo genial porque da la idea de cómo Vipassana tiene un gran apoyo en Samatha, ¿no? Cuando lo consideramos así. En sí, el carruaje tiene un valor relativo, ¿no? Pero cuando se utiliza para acarrear esa barca que es tan importante, entonces se resalta la importancia y la coordinación de ambas formas de, de ejercitar la mente, ¿no? Es que eso es lo que es, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo de símil que uno puede encontrar en los comentarios. Y como ese, hay muchos, muchísimos. Digo, es tan masiva el corpus de comentarios y subcomentarios que si ya los sutas era algo muy que uno dice, bueno, voy a leer el Majjhima Nikaya, entonces uno piensa en un proyecto como de 4 meses, tal vez, un proyecto de 4 o 5 meses para ir leyendo el Majjhima Nikaya. Ahora, imagínense ustedes 10 veces el volumen, ¿no? O sea, que son los comentarios. Entonces, no va a haber, no hay vida para nosotros suficiente para poder cubrir todo ese terreno, pero sí es una cosa buenísima que si uno, por ejemplo, tiene un interés particular en un sutta, si ya o un sutta que uno conoce o que uno tiene afinidad a ese sutta, ya tiene uno la herramienta para entonces adentrarse mucho más en ese sutta a través de la lectura y el estudio de su comentario y su subcomentario, ¿no? Entonces, y ya no necesita uno un maestro que sepa Pali y que le pueda explicar este comentario, su comentario. Uno mismo ya puede acceder a ello, ¿no? Y es una cosa, pues es una cosa fabulosa, ¿no? Ujú. Sí, Miguel, difícil de imaginar. la misma rueda del Dama podría ser un símil, ¿no? La rueda del Por- lama es un símil, sí, claro, efectivamente. Así sí, es. Sí, el lama chaca, sí. claro. Sí, sí, sí. Ujú. Mucho En fin. significado. Ujú. Mm. ¿Alguna pregunta?
Ah, por cierto, si ustedes me lo permiten, tenía aquí, voy a tratar de compartir pantalla con ustedes para que conozcan que conozcan ustedes la página inicial de este, de este sitio. Vamos a ver dónde lo tengo. Ay, no, no, perdón, aquí está. Aquí está. Entonces, un momento, voy a cerrar esto. Sí, esta es la... Ya lo traduje de entrada, o sea, lo puse en el modo de español, ¿no? Entonces, esta es la dirección, ahí la tienen, ¿sí? Y con este botón pueden directamente empezar a leer, o sea, pasar a a la página de lectura, pero esta es meramente la introducción. Aquí menciona quiénes fueron los promotores del proyecto, quién fue el guía del proyecto. eh, También el sitio cuenta con una guía del usuario para más detalles. Digo, toma un tiempo ir averiguando cómo funciona todo, pero una vez que uno va entendiendo el funcionamiento es algo muy fácil. Aquí está una cronología del proyecto. Realmente fue el día 19 de este mes cuando salió ya la versión final ya terminada del sitio web, ¿no? O sea, entonces por eso es tan reciente esta noticia, ¿no? Ellos ya habían empezado a trabajar desde el 2025, pero no estaba así disponible, ¿no? En la forma en la que está hoy disponible, ¿no? Por supuesto, con todas las de la ley, tienen todas las licencias, etcétera, etcétera. Otra cosa que es interesante es que la fuente Pali que utilizaron es la del Sexto Concilio Budista, Pali Tipitaka, ¿no? El famoso Chata Sangayana Tipitaka, que es lo que se considera la versión más autorizada del Pali, ¿no? Y además creo que el sitio web tiene también opciones de dar el Pali romanizado, que es el que utilizamos nosotros, pero también tienen, por ejemplo, en Sinhala, en birmano, etcétera, etcétera, ¿no? En otras configuraciones del lenguaje escrito, ¿no? Para el Pali, ¿no? Aquí están los Para datos. quienes no saben, Miguel, porque siempre hay algún compañero nuevo, el Ajá, Tipitaka es la colección de Theravada, donde están las tres canastas así con es. toda la enseñanza, los sutas y las reglas monásticas, ¿verdad? Es correcto. Y el Eso, Abhidhamma, ¿no? el Abhidhamma, El claro. Abhidhamma. Entonces son Abhidhamma, Sutas y Vinaya, ¿sí? Ujú, Entonces todo está completo ahí ya en este sitio, muy, muy interesante. ujú. Eh, Aquí están los colaboradores del proyecto. Ya. Y aquí es donde les digo que ustedes pueden hacer informes de errores, preguntas o sugerencias sobre la aplicación o el sitio web. Y si tienen correcciones, como les digo, lo pueden hacer in situ y además enviar sus comentarios generales, ¿no? Entonces ahí es donde les digo que está la parte más poderosa, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, ¿están las traducciones totalmente revisadas? Ellos dicen, aún no. La gran mayoría de las traducciones actuales han sido generadas por IA y están en mejora continua. Invitamos a todos a participar en la revisión y unificación de términos. Y aquí la pregunta es, ¿puedo contribuir con correcciones? Sí. Tras registrarse, es decir, en el registro les van a pedir una dirección de correo electrónico y una clave. Ustedes proporcionan la clave que gustan y una vez que se registran, entonces ya ustedes tienen acceso a la capacidad de proponer correcciones. Como dice aquí, puede haber, tras registrarse e iniciar sesión, puede haber doble clic en una traducción para editarla y enviar sugerencias de revisión que se publicarán en futuras versiones tras ser revisadas. Este es yo pienso que la parte más fabulosa de todo el sitio, ¿no? La capacidad de poder hacer esta contribución interactiva con todo el mundo, ¿no? Con cualquier persona. Entonces, desde los que saben mucho hasta los que saben poco pueden poner su granito de arena, ¿no? Entonces, es una cosa.
realmente fabulosa. Ahí se los dejo para que jueguen. Ya tienen la dirección, entonces podrán jugar con el sitio, averiguar todo lo que se tenga que averiguar, ¿no? Pero bueno, ese era Buena uno pregunta de de los- Jorge. así es. Jorge. Ahí sí. Hola, buenas noches a Sí. todos Buenas noches, Jorge. desde Chile. Hola. Sí, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Y bueno, justamente quería hacer una pregunta a propósito de los errores de las traducciones o de las dificultades, más bien, de las traducciones, Sí. sobre una palabra en particular que no me recuerdo si es la octava cadena dentro de estas 10 fetters o cadenas que dificultan Ah, la sí, sí, iluminación, sí. que se llama, no sé si es maná o mana, pero que se ha traducido al inglés como conceit y de ahí al Sí, español como engreimiento, y al sí, parecer esa palabra no abarca todo lo que esto originalmente quiso decir sobre un aspecto bien importante acerca de la sensación del yo. Entonces, sí, como una vez me lo preguntó una profesora, Carrie Tamburo, que a lo mejor la conocen aquí algunas personas, cómo lo Sí, hacíamos en español, y en realidad eh, no supe muy bien cómo decirle y por eso quise sí. preguntarlo. Bueno, Gracias. lo que tú comentas es completamente cierto y es acertado. Eh, en inglés lo traducen como conceit, lo cual nosotros traduciríamos como engreimiento, ¿no? A veces traducen como orgullo o algo así, pero creo que es más acertado la palabra engreimiento. La cuestión es esta. Este mana, porque hay dos tipos de mana, por decirlo así. El mana ordinario, que es una impureza digamos, la impureza de los putuyanas, es decir, las personas que son ordinarias, no es el mismo mana que posee un anagami. Es decir, una persona que está en la tercera etapa de iluminación aún tiene ese féter, ese encadenamiento, ese grillete, ¿sí? Pero obviamente no es el mismo engreimiento que el de la persona ordinaria. ¿Por qué? Porque el Anagami ya tiene el tercer grado de iluminación. Entonces, obviamente, en ese caso, y ahora, ese es un encadenamiento que todavía tiene que luchar por romper el Anagami, ¿no? O sea, es verdaderamente una traba que es difícil de romper. Y la cuestión es que al nivel del Anagami, de acuerdo con lo que yo he escuchado de maestros, es que es un nivel muy sutil. No es tanto el engreimiento burdo de yo soy el típico, como se describe en los comentarios, es la división yo soy mejor que tú, o soy igual a ti, o soy inferior a ti. Esa es la parte burda de ese tipo de engreimiento. Pero a nivel del anagami es el mero pensamiento yo. ¿Sí? La mera referencia al yo, digamos, a nivel Vitaka Vichara, verbal, ¿sí? Ese pensamiento, yo voy a ir a dar clase o yo voy a ir a la sala de meditación, el todavía no estar completamente despierto a que se está utilizando un identificador que todavía esté integrado en forma de ilusión en la psique de ese anagami. A ese nivel nos estamos refiriendo a ese nivel de sutileza, ¿sí? Entonces es un mana muy, muy sutil, no es el burdo. Entonces, eso se tiene que entender, ¿no? Entonces, y lo mismo el aspecto de, por ejemplo, el otro impedimento, el último que se rompe, que es la ignorancia, avilla, ¿no? Entonces, este avilla no es el mismo de un putuyona que el avilla de un anagami. El anagami ya tiene comprensión correcta, ¿no? Ya tiene el entendimiento correcto, pero aún así tiene ignorancia, es decir, no ha roto todavía el velo que todavía cubre las cuatro nobles verdades. Es decir, han sido vistas a través del camino y el fruto de Sotapanna, de Sakadagami y el propio de Anagami, pero aún no ha descubierto completamente ese velo, ¿no? Sino es hasta el mero final, cuando logra el estado de Arahant, cuando esa ignorancia queda destruida, ¿no? Entonces es algo relacionado también, ¿no?
Es muy interesante, sí. Gracias. Sí, quería preguntarle para el Mana Burdo, si, ¿qué le Ujú. parece una versión en español alternativa que pudiera ser la autorreferencia comparativa? Claro, claro, eso es correcto y está de acuerdo con los comentarios, porque repito, ellos lo ponen en términos de yo soy igual, yo soy menos o yo soy más que alguien más, ¿no? Pero tú lo acabas de decir en perfecta expresión de la lengua española, entonces ojalá esa que se nos quede en la mente porque es una muy buena, muy buena forma de decirlo, ¿no? Sí, Muchas gracias, gracias. gracias. Edgardo, ¿tú tenías alguna pregunta? Hola Miguel, buenas noches. Muchas Hola, buenas gracias. Una noches. alegría volverte a ver otra vez con nosotros. Siempre es muy productivo. No, estaba viendo el sitio antes que tú lo abrieras y sí, tiene hay que acostumbrarse al formato, ¿no? Y más o menos dándolo. Pero veo que entre los otros textos que también están traducidos está el Visuddhimagga Ujú. en una primera colección y la segunda colección. Hay posibilidades de eh, sugerir, por ejemplo, adherir o anexar algún otro texto a esto. Versión, en este caso, la del Vimutimaga, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿Cómo, claro. claro, cómo habría que hacer eso? Pero obviamente que hay que suscribirse Sí, tendría que y hacerse una propuesta, ¿no? hacerles llegar. Escribirles. Se podría Sí, escribir al venerable sí, Sunanda. no tengo argumentos yo no tengo argumentos para hacer la solicitud, porque lo que conozco es lo que tú has mencionado en realidad. Pero Sí, sería sí, sí. interesante, ya que si tú mencionas que realmente es mucho más accesible, eh, a lo mejor algo que se me ocurrió nada más, nada No, importante. pero yo creo que, o sea, no es solamente una ocurrencia, es algo pienso yo que tiene mucho valor, porque si no está incluido el Vimutti Maga, a pesar de que es un texto poscanónico, creo que es de suficiente importancia como para que entre dentro del corpus de traducciones al español, ¿no? Definitivamente, ¿no? Entonces, tal vez sí una sugerencia, propuesta, sería muy bienvenida por ellos y yo me sorprendí porque me contestaron, ¿no? Entonces, si tú les escribieras haciendo la sugerencia, estoy seguro que te contestan y ya te dirán, pues, si a lo mejor está en proyecto o si hay una posibilidad para ello, ¿no? La cuestión es esta. El caso del Visuddhimagga es un caso particular. ¿Por qué? Porque la versión original en Pali no se conoce, se perdió, existía. Existía en un momento histórico, había un Vimutti Maga completo, pero se perdió. Y lo que quedó es que se descubrió más tarde una versión china, o sea, el Vimutti Maga completo en chino. Entonces, lo que nosotros conocemos actualmente, por lo menos en el inglés, es una traducción del chino. Entonces, yo creo que eso es parte de la razón por la cual no ha aparecido todavía ese texto traducido en este sitio web particular. ¿Por qué? Porque ellos se han enfocado exclusivamente en el Tipitaka Pali, ¿no? Y en el Atácata y el Tika, es decir, en los comentarios y los subcomentarios en Pali. Sin embargo, creo que uno estaría justificado en solicitar que se publicara ese Vimutti Maga en español, ¿no? O en cualquier otro idioma en ese sitio. Yo creo que sería una pregunta muy interesante para que se enviara a estas personas, ¿no? Digo, yo sí te alentaría Ahora, es mucho un a texto, que mandaras esa pregunta, ¿no?
bueno, voy a investigar un poco sobre el texto, la existencia del texto, dónde conseguirlo también, porque es un texto de circulación monástica, se utiliza o simplemente es un texto es el texto que más se utiliza dentro de la tradición, el Vimutimaga o el Visuddhimagga. Sí, el Vimutti Maga es anterior, temporalmente es anterior al Visuddhimagga. Ahora, el Visuddhimagga es considerado en el budismo Theravada algo así como la Biblia de los meditadores, porque expresa todo el sistema de desarrollo introspectivo en forma ordenada y demás, y también habla sobre todos los aspectos relacionados con Samatha, ¿no? Entonces, en ese sentido se considera como la Biblia, aunque no es, vamos a decir, no es perfecto. O sea, yo conozco críticas a ciertos aspectos del Visuddhimagga, por ejemplo, en el que se puntualiza que aquí hay ciertas equivocaciones, pero bueno, son detalles, ¿no? Entonces, en general se considera la Biblia para los meditadores. Sin embargo, muchísima gente no conoce el Vimuttimagga, que es anterior. Y aquí hay una cuestión que yo la tomo como un argumento indirecto, ¿no? En cuanto a la valoración de los dos textos. El Visuddhimagga fue compilado y fue producido por el venerable Buddhaghosa. Fue un escolástico en Sri Lanka, pero tremendo, ¿no? Hizo con muchísimo de labor de comentarios y demás cosas de los suttas. Entonces, muy, muy docto. Sin embargo, nunca he visto un calificativo, no se le ha dado el calificativo de que hubiera sido un arahant. Esa es una cosa interesante. Mientras que el Vimuttimagga, ¿sí? Eh, el autor del Vimuttimagga ha sido considerado en todas las épocas y desde el principio un Arahant. Es decir, es una obra escrita por un Arahant. Cuando ustedes leen el Vimuttimagga y si conocen el Visuddhimagga, se van a dar cuenta de que hay una especie como de tono, hay un tono, un sabor diferente en el Vimutti Maga, no obstante que también trata los temas centrales de moral, desarrollo mental y sabiduría, ¿no? Esa es la estructura del Vimutti Maga, ¿no? Pero sí hay uno no puede escapar, darse cuenta que sí hay un sabor, por llamarlo así, diferente. Y es el sabor de uno que es un Arahant, que es el que lo ha escrito, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo aprecio mucho el Vimuttimagga. Es uno de mis textos favoritos desde que lo conocí, ¿no? Y sí, también siempre he querido traducirlo al español. Eh, Ahora, con las herramientas que hay de inteligencia artificial, pues es lo de menos traducir del inglés o del chino. Precisamente apenas hace como año y medio o 2 años a más tardar, salió una nueva versión del Vimutti Maga, eh, traducido precisamente por el editor de la Pali Text Society, no, del Buddhist Publication Society, la sociedad de publicación budista. Y no recuerdo el nombre del venerable, pero él hizo la traducción del chino directo al inglés. Y es una traducción mucho más confiable que la que ya existía anteriormente, que es una traducción que se hizo creo que en los años 60, algo así, muy vieja, ¿no? Esta nueva traducción está mucho, mucho mejor que el texto anterior Bien, y digamos que ya es el texto final y está en inglés. Entonces ya nada más es cuestión de traducir del inglés al español y listo, ¿no? Entonces, sí sería bueno averiguar en este sitio, en Open Tipitaka, si van a sí, traducir el texto o no. De hecho, a mí me interesa mucho porque si dicen que no, yo creo que sí, sí, yo trataría
de ver cómo traducir ese texto al español, ¿no? Sí. Bien, voy a ver si puedo, me voy a registrar y voy a ver si puedo hacer la Y sugerencia. ya me dirás, Y estaría bueno, ¿dónde se consigue? Eso, me dice que es una edición del 2024, la creo que última, sí es 2024, sí. Está 2024. en la página de BPS y también Pariyati. Si vas a la página web de Pariyati, ahí lo Ajá, tienen, la última versión del Vimutti Maga. lo voy a buscar, lo voy a buscar. Sí. Bueno, Y si pues averiguas algo, yo te agradecería mucho que compartieras lo que te dijeran, ¿no? Porque yo tengo bueno, mucho interés en esa, en ese texto. bueno. Sí, sí, es un texto central, ¿no? Sí. Y para concluir, quisiera agradecerte muchísimo la traducción que acabas de compartir, que hicieron entre tú y Miguel Anquín. Es Ujú. uno de los maestros que más me gusta. Bueno, no he tenido la oportunidad de tener participar en alguna charla directa porque yo sé que ya está muy viejito, ya no da Sí, sí, charlas, sí. pero siempre tuve la impresión de que era una Jan Moon más sociable, ¿no? Porque Sí, muy tiene, accesible. sí, muy accesible, pero tiene esa impronta de una austeridad brutal, ¿no? Y Sí, me encanta ese tipo de personalidad, me encanta ese tipo de personalidad. Y bueno, vamos a ver qué tal. Además es un tema interesantísimo, ¿no? Porque no lo he sí, leído, simplemente lo sí, descargué, ni siquiera lo he abierto, pero muy agradecido, Miguel, muy agradecido. sí. Es un tema que me interesa muchísimo. Sí, Bueno, muy bien. Y muchas de gracias por tu hecho, esfuerzo. el venerable Gunaratana fue mi primer maestro realmente, ¿no? Fue, fue el que me introdujo al budismo, fue con quien yo tomé por primera vez refugios y preceptos, y fue el primer monje ah, que ya organizaba retiros y a los cuales acudí yo, sí, cuando era yo laico, muy joven todavía. Entonces, yo, para mí es entrañable el venerable Gunaratana, ¿no? Y de hecho, ya como él está a punto de cumplir 100 años, entonces me tuve que apurar en corregir esta traducción, que por cierto, casi casi Miguel Danquín debería ser el co-traductor, ¿no? Porque realmente la ayuda que obtuve de él fue tremenda, o sea, lo que corrigió él fue fabuloso, ¿no? La obra quedó muy bien gracias a su contribución, porque esa traducción, de hecho, ya yo la tenía archivada desde hace muchísimos años, pero era una traducción que yo había hecho cuando yo era monje. Entonces, en aquel tiempo no tenía yo las facilidades que existen hoy en día, ¿no? O sea, una computadora, o sea, fue hecho casi a mano, Claro, eh, y con un conocimiento del español, pues limitado y demás. Entonces, era un texto muy, muy burdo, ¿no? Y afortunadamente Miguel me ayudó a pulirlo. Creo que utilizó bastante inteligencia artificial ahí y salió algo bastante, pienso yo, aceptable, ¿no? Aceptable. Entonces, bueno, bueno, pues ahí está muchísimas ya el gracias. texto y es mi homenaje a mi primer maestro. Bueno, muchas gracias a los dos y coincidentemente Bante Gunaratana también fue la inspiración inicial de Ayaan Mudito. No sé si en alguna vez. Ah, no sabía yo eso. Sí, 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 sí. Sí, Qué interesante. dice que fue el primer monje con el que él sintió y entendió lo que era meditar. Wow. Fue la Wow. primera vez que él sintió en una meditación que ahí había algo. Sí, sí, Eh, sí. Así que bueno, En fin, envidiable, bueno, que envidiable. sea de mucho provecho para todos ustedes. Me despido de ustedes y qué bueno que nos hemos visto nuevamente y esperemos vernos en 15 días o cuando sea posible, si es que... Bueno, no sé si el sábado tú vas a Ah, sí, participar, tenemos el ¿no? sábado reunión con el venerable Nídaro.
Nídaro, sí, Esa va a sí, ser sí. la próxima en la que nos vamos a ver. Sí, 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 sí. Ahora en estos días yo publico el horario y todo. Así Muchas que gracias, Un- Edgardo. Gracias y una, nos vemos una vamos a aclaración estar nomás, en Miguel. contacto. así. Dime, Miguel. El trabajo de traducción es 100% tuyo, ¿no? Yo simplemente ayudé con la revisión final. No, Y pero lo es que, que casi, casi. y lo que vos decís es cierto, la traducción tenía cierto tiempo de antigüedad y eso con las herramientas actuales se pudo mejorar un poco. Sí, sí, sí. No, fue una contribución muy, muy afortunada por tu parte, Miguel. Por eso te agradezco infinito, No, porque gracias a ti. realmente fue mucha ayuda. Y bueno, Gracias. compartimos con todos ustedes. Gracias, ¿Eh? Miguel. Que Que tenga estén muy buena noche. bien Muchas y hasta la gracias, Gracias. Miguel. próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Buen descanso para todos. Gracias. Gracias, buen descanso. Ujú. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.